crisis climáticas. Sí. Y de repente cuánto el árbol nos puede llegar a prevenir acerca, digo, por lo menos ayudar para mitigar estas crisis climáticas. Ustedes saben que hoy es el Día Mundial del Árbol, que es lo que tengo entendido. Y de eso vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Él es Álvaro Pena, integrante del Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Uruguay. Álvaro, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, lo primero que te quería preguntar, definime esto, laboratorio de aceleración. Antes de entrar a hablar del árbol, a ver, no, quiero imaginármelo. Bueno, ¿aceleración de qué? Exacto, muy buena. Muy buena pregunta, además muy pertinente con los temas que estaban tratando hace minutos, ¿no? Sobre todo la agenda mundial que se trazó de Agenda 2030, digamos, los países se comprometieron a alcanzar el famoso desarrollo sostenible. Con sostenible queremos decir un balance a nivel de desarrollo a nivel social, económico y ambiental. Y por lo tanto en esos objetivos estamos entrando en la década de la acción. Es decir, ya el 2030 que se avisoraba de alguna manera a la distancia, hoy en día queda cada vez más cerca. Ese término aceleración es, bueno, decir, a ver, planteamos la situación, el diagnóstico es este, tenemos que ir hasta acá, pero vamos a darle. En definitiva es eso, ¿no? Hay que meterla, hay que acelerar. Hay que acelerar. ¿Por qué es el Día Mundial del Árbol? O sea, está bien, estamos poniendo al árbol como una figura, un elemento, algo esencial, un compañero debería ser y que tan poca importancia le damos, ¿no? Tal cual, esto que traes, Marcelo, es clave, sobre todo porque el árbol seguramente lo asociamos con beneficios ambientales. Sí, evidentemente tienen un rol muy importante, son nuestros aliados con el cambio climático, cosas que ustedes decían, no solo porque absorben el CO2 famoso, digamos, que nos ayuda a reducir los gases de efecto invernadero que tienen que ver con el cambio climático, sino que también tienen enormes beneficios en lo que tiene que ver para preservar la biodiversidad. Los árboles son el hogar también de muchos animales, son el hogar de alguna manera también de espacios verdes que son importantes también para la recreación, para la cohesión social, para la salud mental. Los árboles tienen un enorme beneficio en lo que tiene que ver con el encuentro, el tratar de tener el derecho de alguna manera al espacio verde, lo que nos permite también tener una vida más activa. Lo que siempre digo, a ver, sentarte abajo del árbol, a conversar, para tomar un mate. Eso a mí me encanta, voy contigo. Dale, pero hay un montón de cosas que conspiran contra los árboles y contra lo bueno, o por lo menos no los beneficios. Pienso en la agricultura, la ganadería, la deforestación. Hay muchas cosas que terminan conspirando contra eso. Es más, en los incendios hemos visto, ¿se acuerdan el verano pasado y el otro? Claro. Incendios muy grandes que también de alguna manera arrastran con todo y deforestan. ¿Qué problemas de deforestación tenemos en Uruguay? ¿Qué consecuencias trae también? Bueno, eso que trae fundamental, antes hablábamos mucho de la conservación. Hoy se habla a nivel global de la restauración. Ya estamos un paso atrás, digamos, que tiene que ver con la presión que tienen, sobre todo a nivel, obviamente, de las acciones humanas. Es importante, obviamente, en todo contexto, encontrar un balance y hay experiencias súper positivas también en ese sentido. Los árboles son fundamentales también para preservar la calidad del agua, un tema que también ahora estamos hablando enormemente a nivel de nuestro país. Te iba a preguntar ese antes de la tanda, pero ya la quemaste. Porque a veces intuitivamente uno puede decir, bueno, los árboles que se nutren del agua, digamos, hay que quitarlos, sino al revés, todo lo contrario. Los árboles son fundamentales, son esa esponja, digamos, que retiene el agua sobre el suelo y evita de alguna manera su desertificación, digamos, que permite que el agua también vaya decantando hacia los acuíferos, que llegue de forma más natural. Son filtros naturales que tiene la naturaleza. Claro, acá se cuestionó mucho cuando la plantación de los eucaliptus, justamente porque se decía que nos robaba el agua y nos íbamos a quedar sin agua. Capaz que no sé si eso es así o no, él lo puede responder después. Se generó mucha discusión en su momento con el tema del aumento de la forestación en el país, y sobre todo con los eucaliptus, que se decía que nos iban a agotar el agua o las reservas de agua. ¿Es así? Porque tú hablabas justamente de lo inverso, ¿no? Del beneficio de plantar árboles como lo que es, de alguna manera, la conservación del agua. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es el tema? Obviamente hay distintas actividades de forestación, digamos, desde la que tienen que ver con la materia o el tipo de árbol, no lo sé. Exacto. El tipo de árbol también, digamos, la recuperación de ecosistemas a través de la plantación de árboles es algo positivo. De hecho, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene una iniciativa que se llama Plantatón, que hace algunos años incluso estuvimos aquí difundiendo, que lo que procura es que la sociedad plante cada vez más árboles, se compromete de alguna manera en conectar con la naturaleza. Seguramente los niños y las niñas que han participado de la plantación de árboles tienen un recuerdo imborrable de lo que eso significa. Y para nosotros lo que es importante
es que esas actividades de deforestación siempre sean en entorno amigable con el medio ambiente. Los árboles son guardianes de nuestro futuro sostenible. Y ahí tenemos un montón y una diversidad muy rica también de nuestro país, lo que son los árboles nativos. Quizás muchas veces lo conocemos, hablábamos con Marcelo en el corte, por el monte nativo, que es algo que el Uruguay Yo le estaba contando a Álvaro del monte nativo del Arroyo del Bagre, ahí en San Luis, que es declarado patrimonio, ¿no? Sin embargo, a veces el hombre hace cada destrozo por ahí. Tal cual, y ahí lo que nos parece interesante, sobre todo, por ejemplo, asociado a cuestiones económicas, el país, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estuvo apoyando también al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente, para tener un bono indexado, digamos, indicadores de cambio climático. ¿Qué significa eso? Que el país se compromete de alguna manera a preservar el porcentaje de bosque nativo que tiene a nivel de superficie. Si eso lo logra, tiene de alguna manera beneficios o repercusiones positivas a quienes han prestado dinero, digamos, al país para hacer determinadas inversiones. Álvaro, pero me sigo quedando con la duda. ¿La forestación con eucaliptos sirve, es buena o no es buena? Yo creo que toda actividad es buena en la medida que sea en un balance, digamos, controlado. Exacto, bien, exacto. Bien. En la medida, de hecho, hay zonas de áreas protegidas con experiencias también a nivel del mundo, donde hay actividad agrícola, ganadera, digamos, en donde hay un porcentaje de esa superficie en la cual tiene una actividad productiva, otro lugar se hace actividad turística incluso, y en otras una actividad de no intervención, digamos. Entonces, yo creo que todo en la medida justa, digamos, en la medida que logramos un balance en lo que tiene que ver la producción, lo que tiene que ver los servicios, pero también la preservación y restauración, un ambiente saludable es posible, y eso creo que es el principal mensaje a transmitir. No, Marcelo me había preguntado cómo estábamos en Uruguay. Sí, ¿no? porque estaba mirando acá, perdona, Ana, estaba mirando algunas cifras que son alarmantes, ¿no? 78% de los bosques destruidos a nivel mundial, ¿no? 22% afectados por la extracción de la madera. Y en Uruguay, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos posicionados? ¿Estamos muy desastrosos? Es una excelente pregunta. En Uruguay, más o menos, si tomamos en nuestro país, 4,5%, un 5% de nuestro país es bosque, en sus distintas dimensiones, digamos, ¿no? Obviamente que el Uruguay se caracteriza sobre todo por sus pasturas naturales, que es otro tipo de paisaje, pero los árboles forman parte también de nuestra identidad, donde habitan un sinnúmero de reptiles, de mamíferos, de aves, insectos, que son relevantes para los ecosistemas. Obviamente, como Uruguay no es ajeno, digamos, a la presión que existe también sobre esos bosques, sobre esos ambientes naturales, y eso sí requiere, obviamente, de días como estos que invitan también a la reflexión, no solo al sistema político, sino también a la sociedad en su conjunto. Digamos, hablábamos prácticas de esto de que a veces se ve en algunos lugares la venta de leña de coronilla, digamos, para hacer asados o para ahora que vivimos en invierno. Es la mejor, pero es un destrozo. No lo hagas. No lo hagas. Hay otras, la chirca. Hay otras. Sin duda. Yo quería preguntarte si tiene algo que ver la falta de lluvia con la falta de árboles, y no solo a nivel de nuestro país, sino también lo que sucede en la región, por ejemplo en el Amazonas, que sé que está siendo bastante vapuleado, digamos. ¿Puede tener alguna relación? Sin duda, Ana, y esto que traes es importante porque ¿cuál es el rol de los árboles, sobre todo para evitar ese tipo de situaciones? Por un lado, como les decíamos, las raíces de los árboles, primero que nada, filtran el agua, digamos, naturalmente, incluso retienen algunos metales. Por ejemplo, quizás lo que estamos más acostumbrados en Uruguay a escuchar es el plomo, que lo asociamos con efectos negativos. Los árboles logran filtrar, incluso algunos descomponer el plomo. Además, en sus hojas, los árboles transpiran, digamos, entonces ese vapor de agua que va y nos permite la famosa lluvia que luego llueve, que estamos anhelando de alguna manera que lleguen. También esa retención del agua, como decía, para el suelo, que después caen los acuíferos, estos que estamos haciendo pozos de agua. Estoy recordando algunos de los términos utilizados por el dirigente de Mobus, que estuvo hace unos días acá. Yo me quedé sorprendido y dice, pero ¿por qué no sacamos el acuífero? Bueno, pero hay que tratarlos con cuidado los acuíferos, claro, porque de repente el agua de un acuífero llovió hace 300 años atrás en Tacuarembó y tuvo todo un proceso de filtración donde el árbol tuvo una tarea fundamental ahí. Sí, y un tema que claramente es visible para todas y todos, sobre todo quienes habitamos la ciudad, es que cuando no hay árboles, obviamente cuando llueve se evapora enseguida por el calor del propio asfalto. Entonces los árboles también nos ayudan a regular la temperatura.
quien se tenga la oportunidad de meterse en un bosque va a sentir ese aire fresco, ese aire húmedo, digamos que ayuda también. Bueno, sirven de abrigo también para los animales, ¿no? Sí, o sea, ni que hablar. Totalmente, sí. Claro. ¿Y hay alguna política, o sea, qué conoces acerca de la política de siembra, si es que existe en nuestro país y de alguna manera cómo el programa también incide o articula en esa eventual política, si es que existe acá en Uruguay? ¿Cómo es la política de siembra? Fundamental, Daniel, en este momento además Uruguay se encuentra trabajando hacia avanzar hacia la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Y es un tema que está asociado también a los planes de acción, en el cual estamos acompañando al Ministerio de Ambiente también a tratar de identificar no solo los objetivos a nivel país, que se trazan además trascendiendo diferentes periodos de gobierno, pero además cuál es el financiamiento necesario para lograr esos objetivos, porque a veces se hacen los planes, se hacen las estrategias, pero después no hay dinero. Entonces es fundamental para nosotros acompañar con una estrategia a nivel global que Uruguay se está sumando a partir de este año, que se llama Biofin, que son finanzas alternativas para la biodiversidad, y eso requiere también pensar estrategias con el sector privado, que también es protagonista también. Cuando hablamos del territorio uruguayo, sin duda que gran parte también de nuestro territorio pertenece también al sector privado, entonces tenemos que hablar con el sector privado, dialogar, encontrar instrumentos financieros, se está trabajando también con los bancos, estamos avanzando cada vez más a lo que tiene que ver con finanzas sostenibles, son finanzas responsables con el ambiente, con la sociedad y con el desarrollo. En síntesis podríamos decir que la producción sí, la industria sí, podemos seguir haciendo papel, podemos seguir haciendo casas, podemos seguir quemando madera, siempre y cuando se tengan en cuenta otras medidas o prevención. O sea, pueden coexistir las dos cosas, extraer madera para lo que sea con la forestación, con el mantener los bosques. Te pongo un ejemplo muy claro, Marcelo, eso que traías. Se está avanzando también a construcciones más sostenibles y hoy en día se construyen edificios enteros basados en madera, que quizás suena raro para nosotros, que somos a veces los uruguayos un poco desconfiados. Pero por ahí, en diferentes partes del mundo, hay brutas casas, ¿no? Las estructuras son de madera, después se pone material, pero la estructura básica es madera. Entonces también, digamos, la madera puede ser un material que también genere beneficios frente a otros materiales que hoy usamos, que son menos sostenibles, que usan derivados también del petróleo, o derivados también de plásticos también para hacer otro tipo de materiales. Entonces, sin duda que esto requiere una reflexión. El Día del Árbol es un llamado a la acción, sin duda, pero también para pensar cómo nos vinculamos nosotros con los árboles. Claro. El Plantatón fue en Rocha, ¿no? Que se hizo recuerdo, creo que Punta del Diablo. ¿Está planificado algo más del estilo? Muy bueno. Nosotros, Plantatón es una iniciativa que además se hace con la red de ONGs ambientalistas del Uruguay, con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente, el PENUMA también. Se desarrollan plantaciones a lo largo de todo el país. Nos está quedando Río Negro como un departamento que todavía no hemos abordado y se invita a la sociedad que pueda también promover o generar también demanda, es decir, necesitamos plantaciones en esta localidad, en esta ciudad, así que también más que bienvenido a quienes nos ven, que nos puedan contactar también en ese sentido. Me encanta. Álvaro, muchísimas gracias, muy amable. Él es integrante del Laboratorio de Aceleración del PNUD. Aceleren nomás. A ver hay que acelerar. Hay que acelerar. Si revertimos esta situación. Muchas gracias, muy amable. A ustedes. Gracias.